Buenos días, profesor del Águila. Soy la alumna Raquel Zaire de tercero E y este es mi portafolio. Primero es mi carátula de Ciencias Sociales, estudiante Raquel Zaire, institución educativa Jorge Basales 648, grado tercero E de secundaria. Calendario de abril. Y ahora sí me empiezo con mis evidencias. El 9 de abril de 2020 nos envió una lectura sobre la historia del coronavirus, conocido también como COVID-19. Y como actividad nos dejó hacer una línea del tiempo sobre el coronavirus. La actividad nos dejó el 9 de abril de 2020. Y también otra línea del tiempo sobre los familiares del coronavirus. Y también nos dejó para el 9 de abril de 2020. También nos envió lectura sobre la persistencia del antiguo régimen. También sobre sus clases sociales, los estamentos sociales, la pirámide social del antiguo régimen, la jerarquía de los estamentos, sobre completar como actividad nos dejó completar esta pirámide de los estamentos sociales y esta tabla sobre las características de los estamentos. La nobleza y clero en tercer estado, y también dejó para el 9 de abril de 2020. Yo puse en la nobleza los privilegios honoríficos, económicos y fiscales. En el clero, estamentos con privilegios honoríficos, económicos y fiscales. En el tercer estado, sobre la obligación de satisfacer los impuestos reales, señoriales y eclesiásticos. El 21 de abril hablamos sobre los problemas ambientales, sobre la contaminación del aire, calentamiento global, la contaminación del agua y sobre los conflictos. Y como actividad nos dejó hacer un organizador de cómo podríamos, del problema que más sucede en nuestra comunidad o en nuestra región, cómo poder solucionarlo. También sobre escribir los problemas ambientales de tu comunidad o región. Yo puse cambio climático, contaminación, energía, deforestación, escasez de agua, acumulación de basura. Y también dejó para el 21 de abril de 2020. Y este también fue mi primer trabajo digital. Yo anteriormente lo hacía a mano. Este es sobre la clase de Tupac Amaru en nuestra independencia, lo que hicimos en el programa de Aprendo en Casa. Lo que aprendí en el programa y estas dos preguntas que nos dejaron. Dice que tan importante habrá sido esta rebelión. Bueno, para mí la rebelión de Tupac Amaru fue muy importante, ya que tras su muerte y sobre su rebelión ya dejaron de explotar a los indígenas por los españoles. Antes los explotaban, los tenían más como esclavos, podría decir. Y bueno, la manera en que mataron a Tupac Amaru fue muy deprimente, ya que demoraron a varios caballos para intentar descuartizarlo. Y al no lograrlo, lo decapitaron.
y nos dejó como actividad hacer un organizador visual sobre cómo fue su rebelión, los efectos, por qué murió, cuáles fueron los motivos de su levantamiento, sobre quién es, por qué decidió luchar por la independencia. La tarea y la clase también la hicimos el 3 de junio. Y sobre las causas de su rebelión y también una información más que yo les puse. El 9 de junio hicimos sobre la importancia de los símbolos patrios. Los símbolos patrios nos representan a nosotros como país. Anteriormente no se podía cantar la primera estrofa y solo podíamos cantar la sexta. Los peruanos pusimos parte de nuestra himno nacional. Además, antes no se permitía la música, los músicos tenían que vivir en iglesias para cantar en coros. Y como Arthur nos dejó construir nuestro argumento. ¿Cuán importantes han sido los símbolos patrios para seguir construyéndonos como país? Los símbolos patrios son importantes porque son los emblemas que nos identifican ante el resto del mundo como un país libre e independiente. Además, son sinónimo de libertad y respetan la esencia de la República del Perú a lo largo de los años. Los símbolos patrios han ido evolucionando hasta lo que ahora conocemos. No obstante, es importante destacar que su esencia ha permanecido intacta. Identifica las principales ideas compartidas en el programa y argumenta tu respuesta. Mi respuesta: los símbolos patrios son un sinónimo de libertad y hace que nosotros como peruanos estemos más unidos y apoyemos a nuestra patria y sentirnos orgullosos de nosotros y de nuestro país. Y el 11 de junio hicimos de la clase sobre los símbolos patrios, pero esta era la segunda parte, sobre cómo nosotros nos sentimos orgullosos de nuestro país y sobre la evolución de nuestra bandera. Como actividad nos dejó el 11 de junio de 2020 hacer un organizador visual sobre la pregunta: ¿cuán importantes han sido los símbolos patrios para seguir construyéndonos como país? Y pues los símbolos patrios son importantes porque son emblemas que nos identifican ante el resto del mundo como un país libre e independiente. Los símbolos patrios han sido muy importantes ya que representan el patriotismo peruano de cada uno de nosotros. Y el himno nacional representa nuestra historia, es parte de nosotros, ha sido modificado varias veces, agregando y quitando estrofas. Representa la esencia de la República del Perú. Y acá puse el escudo, la escarapela, la bandera y el himno nacional. El 24 de junio hicimos sobre las zonas climáticas de nuestro mundo. ¿Y qué zonas climáticas se localizan en el mundo? ¿Qué tan difícil es adaptarse a una determinada zona climática? ¿Cómo impactan nuestras actividades económicas en la diversidad climática? Sobre los animales van a vivir en donde mejor se adapte. La fauna del bosque ecuatoriano tiene una variedad de fauna. La fauna del suelo viven insectos, arañas, lombrices. La fauna del sotobosque, la tortuga y los sapos que se alimentan de los frutos o de animales muertos. También viven los zorros, tigres, armadillos. Y como actividad nos dio esto el 24 de junio de 2020 también sobre cómo buscar la armonía entre nuestras actividades y los recursos que nos ofrecen los ecosistemas locales o de nuestra región. Y pues nosotros solo debemos y tenemos que tomar lo que realmente necesitamos. Por ejemplo, si necesitamos algún fruto, hierbas o animal, tenemos que ser conscientes de solo agarrar o tomar lo que necesitamos. Más allá, esta fue la actividad. Profesor, me puede disculpar, me olvidé de presentar. Este era el 23
había confundido el 23 de junio sobre la revolución del siglo XVIII en Estados Unidos y en Francia. Y como actividad, el 23 de 2020, o elaborar un cuadro comparativo sobre la Revolución Americana y sus causas. En Norteamérica, el Parlamento exigía a las colonias que pagaran impuestos porque habían decidido trasladar los costos de la Guerra de los 7 años a sus colonias y su ejército en Norteamérica. En la Revolución Francesa, en Francia la sociedad estaba dividida en 3 categorías: el clero, la nobleza, que generaron una política financiera alarmante. Las consecuencias: se libraron del régimen absolutista que tenían atados, lo cual lo lograron a través de la eliminación de la monarquía. En Estados Unidos se tuvo un gran gobierno republicano representativo y una división de poderes. Y nos dejó una pregunta de cómo repercutió estas 2 revoluciones en el mundo. Estas 2 revoluciones llegan a los pueblos latinoamericanos y todo el mundo y a la convicción de que también podían ser independientes y proclamar constituciones basadas en los derechos humanos y el ciudadano. Dar una opinión personal sobre lo entendido de la lectura. Entendí que la Revolución Francesa pasó por momentos muy difíciles porque tuvo una larga duración. Pasó por problemas económicos entre la bancarrota estatal y sociales. Después de más de 2 décadas se libró del régimen absolutista y pasó por injusticias de pagar impuestos excesivos para mantener la vida de lujo que se daban el rey y el Estado, mientras que la Revolución Americana no sufrió tantos golpes en su revolución. Además, esta fue con el propósito de que respetaran sus ideas y no con la idea de mejorar. El 1 de septiembre hicimos sobre la necesidad familiar y su importancia. Sobre saber diferenciar la necesidad con el deseo. Sobre los pasos del periodo económico. Sobre el costo de oportunidades, la escasez y los recursos. Y sobre nuestra calidad de vida y medio de pago. En este video no dejó tarea. Después decimos sobre las necesidades básicas, los elementos, los bienes y los servicios, la segunda etapa, la tercera etapa de la gente, la gestión del conocimiento, los factores. Y como actividad nos dejó hacer un organizador visual sobre la información de las 2 clases que hemos hecho. Sobre la necesidad familiar. Que nos dejó en 3 de septiembre de 2020. En 10 de septiembre hicimos sobre el sistema financiero, sobre los bancos, el mercado financiero, las tarjetas de crédito, el sistema financiero. Y como actividad nos dejó completar las fichas, entrevistando a 2 familiares. Y sobre un caso y ponte en lugar del protagonista. Nos dejó preguntas. No sé si tienen interrogante. El 17 de septiembre hicimos sobre el consumo del plástico y cómo perjudica a nuestro medio ambiente. Y nos dejó una actividad el 17 de septiembre. ¿Cuáles? Con preguntas. Y una tabla para completar. Así, responder las siguientes preguntas. Entrevistar a mis familiares. Y elaborar un texto
sobre la contaminación del plástico y sus posibles causas. Pues hicimos sobre reducir la contaminación en el medio ambiente, sobre cómo llegamos el plástico a los mares, por los océanos, son dañinos, contaminan el mar, su transcurso, por los desagües, los arroyos, los vientos y las lluvias. La actividad nos dejó el 24 de septiembre. Responden las preguntas de cómo llega la basura a los océanos, sobre el proceso del plástico. También nos dio unas preguntas para responderlas. Otras preguntas sobre el reglamento de la ley de que nos prohíbe la relación por el uso del plástico, sobre elaborar un mensaje sobre la importancia de disminuir el uso del plástico. Pondrás alternativas para disminuir la contaminación. Y la metacognición que aprendimos hoy sobre cómo el plástico llega a los océanos, para qué sirve lo aprendido, sobre cómo sirve participar en nuestro aprendizaje. Luego hicimos sobre la reflexión sobre nuestros aprendizajes, el jueves 1 de octubre. Nos dejó también preguntas de reflexión sobre lo aprendido en el área, sobre las estrategias que usamos, completar la lista de cotejo y mi compromiso en el área. El 8 de octubre de 2020 hicimos sobre las epidemias en América y en el Perú. ¿Qué epidemias llegaron? La gripe, como la viruela, el sarampión, la verruga peruana. Y en América, como el tifus, la fiebre amarilla, el paludismo, la verruga, la peste bubónica, la gripe española. Y como actividad, también el 8 de octubre nos dejó sobre las fichas de lectura, identificar las ideas principales en cada lectura. También preguntas sobre el texto, sobre las fuentes, y el reto era responder esta pregunta: ¿qué tan importante fueron las medidas de salud pública para enfrentar las epidemias en la colonia? Por sus argumentos deben estar basados en las fuentes analizadas. Las medidas de salud pública eran desconocidas por gran parte de la población de esos tiempos, ya que muchos de ellos no se esperaban vivir de situaciones tan lamentables. Por ello, para evitar que el daño siga aumentando, era necesario que las personas cumplan con las medidas de salud públicas como la cuarentena y el aislamiento obligatorio. Hicimos sobre y el 15 de octubre hicimos sobre las medidas de salud pública. Y de acá puse mis comentarios acerca de los videos que envió y los aspectos que debería cambiar el Estado para mejorar nuestra salud pública, la organización del Estado y las personas con bajos recursos en este tiempo fallecían debido a la pobreza y a la falta de medidas de salud pública. Y como actividad nos dejó muchas preguntas y también sobre las fichas, presentar las ideas principales y preguntas acerca de las lecturas, de las fuentes, medidas para enfrentar la epidemia por COVID-19, que cambié que permaneció en forma de autoridades se enfrentaban las epidemias. Y el texto argumentativo sobre qué tan importantes fueron las medidas de salud pública para tratar las epidemias en la colonia. Y el jueves 15 de octubre nos dejó esa actividad también.
y aprendimos sobre la salud en tiempos coloniales, cómo nuestra salud nos curaba, cómo curaban ellos y qué es la salud. Unas preguntas que nos envió en los videos. Y sobre la salud en época colonial, sobre las fuentes, identificar las ideas principales. Y metacognición. ¿Qué aprendimos hoy? ¿Para qué sirve lo aprendido? Nos dejó también en la semana 30 tres lecturas sobre la salud también en la época colonial que contribuyeron a la salud de los pobladores en la época colonial. Identificar las ideas principales a los adaptados. También el texto argumentativo, la lista de cotejo y la metacognición. Por último, mi evaluación sobre los temas de este año. Para mí los temas de este año me parecieron muy interesantes de reflexión y reflexionarios. Dice, observa tus trabajos, escribe lo que ves, ¿qué logras en ese trabajo? Logré identificar ideas principales, dar todo de mí y mejorar cada actividad. ¿Qué fue algo más difícil hacer? Al principio se me dificultaba mucho las lecturas, identificar las ideas principales, pero luego ya se me hizo más fácil, ya que empecé a comprender más sobre el tema porque me parecieron muy interesantes. ¿Qué puedo mejorar en mis trabajos? Yo creo que su presentación. ¿Cómo puedo hacer para mejorarlos? Decorarlo más, añadiendo más ideas. Otras ideas que quiero escribir sobre mis trabajos. Bueno, por ahora no tengo muchas ideas, no tengo ideas. Todos estos trabajos los tengo guardado en la carpeta de ciencias sociales. Muchas gracias, profesor, y que Dios le bendiga.